¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 2. En esta sesión vamos a ver la simulación de un motor de inducción en lazo abierto utilizando el software de MATLAB Simulink y con la librería de Simescape. Entonces, continuando con lo que vimos en sesiones anteriores respecto a los modelos dinámicos o la representación, las diferentes representaciones del modelo dinámico de un motor de inducción, tenemos que podemos utilizar algunas librerías, por ejemplo, que hay en el software de MATLAB, en Simscape. Aquí tienen, por ejemplo, Simscape y aquí tienen pues bastantes utilidades, por ejemplo, en SimPower Systems, en Simscape, en SimPower Systems tenemos algunas librerías, por ejemplo, que dicen máquinas, machines, y aquí tenemos una biblioteca de diferentes máquinas. Por ejemplo, las primeras que aparecen son máquinas asíncronas en por unidad y máquinas asíncronas en el sistema internacional de unidades. Entonces recuerden que el motor de inducción también se conoce como un motor asíncrono. Entonces vamos a insertar este bloque de máquinas asíncronas que está en la librería precisamente de máquinas, tecnología especializada, SimPower Systems, Simscape, dentro de las librerías de Simulink. Entonces, el bloque es algo como esto, donde tiene tres terminales de entrada, las fases de alimentación del estator, fase A, fase B y fase C, una entrada para el par y una terminal de salida para las mediciones, las diferentes variables que intervienen en este motor. Entonces, este motor, para simularlo en lazo abierto, vamos a buscar eh, una fuente de alimentación. Entonces, por aquí tendremos un bloque de fuentes eléctricas. Aquí están, una fuente trifásica. Vamos a poner una fuente trifásica de voltaje programable, que sería esta. Vamos a insertar dentro de los elementos. Tenemos una terminal de tierra para conectar el neutro de esta fuente. Aquí recuerden que hay bloques que tienen terminales cuadradas como estas en Simscape y hay bloques que tienen terminales de flecha como estas y no podemos conectar estas terminales de flecha con las terminales cuadradas. Para eso hay elementos especiales para hacer esas conexiones. Bien, entonces aquí nuestra fuente de alimentación, si le damos doble clic, tenemos los parámetros que hay que ajustar. Aquí este bloque implementa una fuente trifásica de impedancia cero, una fuente de voltaje. Entonces aquí nos dan los ajustes que podemos hacer. Podemos ajustar la amplitud de las ondas de voltaje trifásicas. Aquí nos indica que el voltaje que vamos a asignar va a ser un valor RMS, valor eficaz, y nos indica que el voltaje que tenemos que poner tiene que ser voltaje de línea a línea o de fase a fase. Tenemos que el segundo parámetro que hay que ajustar es el ángulo de fase. Podemos ponerle 0 grados para el ángulo de fase y la frecuencia de la fuente de alimentación, que le podríamos poner 60 Hz. Entonces vamos a dejar por ahorita este ajuste tal como está. Tenemos el bloque del motor de la máquina de inducción. Aquí habría que darle doble clic para ver cuáles son los parámetros que podemos configurar. Aquí tenemos que nosotros podemos elegir qué tipo de entrada le vamos a dar. Es decir, cuando nosotros conectamos una máquina, nosotros conectamos una herramienta al eje. Entonces esa herramienta va a generar un par de carga al motor. Entonces ese par de carga nosotros se lo podemos ajustar. O si nosotros queremos darle como entrada una velocidad al motor, se lo podemos ajustar. Generalmente el ajuste es darle el par de carga que queremos que compense el motor.
de inducción. Entonces vamos a dejarle como señal de entrada el par mecánico de entrada o par de carga en el eje del motor. Podríamos elegir el tipo de rotor que tiene un motor de inducción. Recuerden que tenemos diferentes tipos de motores de inducción. Aquí tenemos motor de vanado, motor con rotor de jaula de ardilla o con doble jaula de ardilla. Vamos a dejar simplemente el que está por default, el de jaula de ardilla. Aquí tenemos diferentes marcos de referencia. Recuerdan que hemos estado trabajando en marcos de referencia giratorios, marco de referencia estacionario, marco de referencia sincrónico. Entonces vamos a dejar el marco de referencia. Bueno, esto lo vamos a mover en un rato. Vamos a dejar el estacionario. Aquí en Preset Model tenemos que podemos elegir pues diferentes valores nominales para diferentes máquinas que aquí están programadas. Vamos a dejar el que está por default. Vamos a dejar en no y lo demás en esta pestaña lo dejamos tal cual. En parámetros, aquí es donde nosotros podríamos capturar todos los parámetros del motor. Recuerdan que pues podríamos tener el valor nominal de una máquina de inducción. Por ejemplo, este es el primer dato. Tenemos la potencia nominal en voltamperes de la máquina que nosotros le daríamos. Aquí por default, los ajustes que tiene por default son de 37 kVA de valor nominal, motor pues de una buena potencia. El valor nominal de los voltajes, del voltaje en las terminales del estator en valor eficaz, valor RMS, está ajustado en este momento a 460 voltios. La frecuencia nominal del motor está ajustada en 60 Hz. Aquí tenemos la resistencia e inductancia del estator por cada una de las fases. Recuerdan que las fases van a estar balanceadas, entonces nada más tenemos que capturar la resistencia y la inductancia de una fase del estator. Entonces esta sería la resistencia del estator, esta sería la inductancia del estator en ohms, en unidades ohms y en unidades Henry. Tenemos el parámetro en el siguiente renglón de la resistencia y la inductancia en el rotor referidas al estator. La prima significa referencia hacia el estator. Entonces aquí tenemos la resistencia en ohms, la inductancia del estator, del rotor, perdón. Y tenemos la inductancia mutua Lm en henrys, el valor máximo que va a tener la inductancia del motor. Tenemos aquí otros parámetros mecánicos, la constante de inercia J, que va a tener el modelo del motor en kilogramos metro cuadrado. Si queremos considerar un factor de fricción, se lo podemos poner, que estaría en newtons metro por segundo, sería el segundo elemento. Y finalmente el número de pares de polos. Aquí hay que capturar cuántos pares de polos. Aquí por default tiene ajustados 2 pares de polos, es decir, 4 polos por cada una de las fases. Y podríamos ajustar las condiciones iniciales de la simulación. Y lo demás por ahorita no lo vamos a tocar. Entonces vamos a dejar esto tal cual como está. Bien, aquí como par de carga pues podremos ponerle un par que pueda mover este motor de acuerdo a los valores nominales que acabamos de ver. Aquí tiene una potencia de 37 kVA y un valor nominal de voltaje. Entonces podríamos calcular una potencia, un par de carga que pueda mover el motor. Vamos a poner un par de 120. A través de los bloques comunes podemos meter una constante y que el par de carga que nosotros queremos asignar sea 120. Entonces aquí ajustamos en esta constante 120.
Esto va a ser nuestro par de carga. Muy bien. Aquí, para que esta simulación funcione, ya que estamos utilizando las librerías de Simscape, necesitamos meter un bloque que dice PowerWI, que está en tecnología especializada, este bloque PowerWI. Este bloque es el que permite que las librerías de Simscape funcionen. No le vamos a tocar, aquí podremos hacer algunos ajustes, no vamos a tocar ninguno de estos ajustes tampoco en este bloque. Y este modelo del motor, bueno, el modelo de la máquina ya está programado en este bloque. Los modelos que hemos visto ya están programados en este bloque. Y podríamos ver las señales que produce este sistema, por ejemplo la velocidad, los voltajes en diferentes puntos, en el rotor por ejemplo, las corrientes, podríamos ver el par eléctrico generado por el motor a través de esta terminal de salida del motor. Entonces aquí necesitaríamos meter un scope. En Sinks podríamos meter un osciloscopio. Y ya está. Podríamos simular esto y ver qué nos da en este bloque de salida. Y nos da esto. Bien, aquí nos da un montón de señales de salida. Aquí podremos dar un zoom para ver que tenemos una buena cantidad de señales de salida. ¿Qué significan todas estas señales? Vamos a verlo. Aquí, si se fijan, esta flecha cambió de flecha simple a flecha más gruesa, flecha triple. Eso indica que aquí tenemos un vector de señales en lugar de una sola señal. Entonces aquí podemos darle clic derecho a esta flecha y nos da un menú como este. Entonces en este menú podríamos irnos a buscar esta opción que dice Signal Hierarchy. Le damos clic y nos abre una ventana como esta, donde nos muestra todas las señales que están viajando por este vector. Entonces aquí vemos todas las variables que nos está entregando de medición este bloque, que serían por ejemplo las mediciones de el rotor. En primer lugar estaría las corrientes, tres corrientes de fase A, fase B y fase C en amperes del rotor. En segundo lugar estarían las corrientes del rotor, pero en los marcos de referencia IQ, en el marco de referencia DQ. Recuerden que elegimos un marco de referencia estacionario de dos fases. Entonces aquí tendríamos la componente de la corriente en el eje Q, la componente de corriente en el eje D, igual en amperes. Igual tendríamos las componentes de flujo en el marco de Q, tendríamos las componentes de voltaje en el rotor en el marco de Q, y también tendríamos las mediciones del estator, igual en el marco ABC del estator, en el marco de Q del estator, en el marco de Q tendríamos las corrientes, los flujos y los voltajes también en el marco de Q. Aquí tendríamos una señal de inductancia
y tendríamos tres señales mecánicas: la velocidad del rotor, el par electromagnético generado por el motor y el ángulo de rotación del eje del rotor de este motor. Entonces aquí en total tenemos 9 y 9, 18, y 4 más, tenemos 22 señales. Entonces todas las señales que vimos en este osciloscopio pues están viajando a través de este vector y son pues en total 22 señales. Entonces vamos a separarlas. Vamos a quitar por un momento este osciloscopio y aquí vamos a conectar un demultiplexor, un demux, que está en bloques comunes de Simulink. Vamos a hacerlo más grande para ver las señales. Entonces aquí vamos a pedir que en este demultiplexor damos doble clic, aparezcan 22 señales. Vamos a poner aplicar y ahí aparecen 22 flechas. Entonces todas estas señales van a aparecer en el orden en el que aparecieran en este bloque. Entonces las primeras tres, estas tres, van a ser las corrientes en el rotor, en la fase A, fase B y fase C del rotor en unidades amperes. Entonces vamos a meter un scope para ver esas señales. Sync, scope. Entonces a este scope vamos a darle doble clic y vamos a configurarlo para que nos muestre tres ejes. Vamos a dejarlo en un solo eje. Aquí nada más vamos a configurar entonces que no haya límites de puntos para que nos grafique todos los puntos. Quitamos esta flecha para que nos grafique todos los puntos. Y en estilo vamos a hacer más ancho el estilo de línea, vamos a ponerlo en 2 y vamos a aplicar. Entonces para que nos muestre las tres gráficas de la corriente en en una sola ventana, vamos a multiplexar las primeras tres señales por medio de un MUX que está otra vez en bloques comunes de Simulink. Vamos a poner 3, con doble clic sobre este MUX le ajustamos el número 3 y podemos cambiarlo de tamaño. Entonces aquí vamos a juntar estas tres señales para verlas en un solo scope. Bien, entonces aquí pues podríamos dar otra vez correr programa y ver las señales. Entonces aquí nos sale algo como esto. Le damos en autoescala, autoajuste, y vemos las señales de corriente en el eje, en el rotor, las señales de corriente de las fases, fase A, fase B y fase C en el rotor. Podemos darle un zoom a esto con la lupa, un zoom para ver las crestas, y se ve algo feo, ¿no? Con este escalamos de forma horizontal. Y estas señales, si se fijan, se ven pues bastante feas. Estas señales deberían ser senoidales, pero parecen como triangulares. Aquí lo que ocurre es que dejamos la configuración de simulación
con los valores por default que tenía. Entonces podemos irnos aquí a simulación, pestaña de simulación, en los parámetros de configuración del modelo y nos abre una ventana con los ajustes. Aquí, en lugar de dejar que Simulink utilice el método de paso variable, variable step, vamos a elegir un paso fijo. Entonces aquí nos permite ajustar el tiempo de muestreo, el periodo de muestreo que nosotros vamos a utilizar. Esos picos que salían porque Simulink no estaba usando el número suficiente de muestras por segundo. Hay que recordar que estamos simulando señales con frecuencias de 60 Hz. Entonces el periodo de muestreo tiene que ser mucho más pequeño que el periodo de esas señales, que serían de 16 milisegundos. Entonces aquí podemos poner un tiempo de muestreo, por ejemplo, de 1 milisegundo, 0.001 milisegundo. Le ponemos aplicar, ok, y podemos echar a andar otra vez la simulación para ver cómo se ven las señales. Damos autoescala y tenemos esto. Todavía se ven un poco cuadradas, vamos a reducir un poco más el tiempo de muestreo. Vamos a ponerlo un poco más pequeño, 0.005. Recuerden que entre más pequeño es el tiempo de muestreo, mejor salen las simulaciones. El problema es que entre menor tiempo de muestreo tenemos, mayor número de cálculos tiene que hacer la computadora y puede tardar más la simulación. Damos a autoescala. Y ya se ve un poco mejor, a excepción de estas partes. Aquí esto me parece que tiene que ver con que no ajustamos el voltaje suficiente. Aquí, si recuerdan, este motor tiene como parámetros de voltaje nominal 460 voltios línea a línea como valor nominal, y aquí no lo ajustamos, lo dejamos en 100. Entonces aquí habría que hacer el ajuste a 460 para darle el voltaje nominal línea a línea. Aplicar, ok. Podemos echar a andar esto otra vez, un doble clic, autoescala, y ahora sí aparecen las señales senoidales en el rotor en cuanto a la corriente. Aquí esta parte de 0 que aparece entre 0 y 1 es una etapa transitoria. A partir de un segundo las señales se estabilizan, entran a su etapa en estado permanente y aparecen senoidales, como tendrían que ser señales trifásicas desfasadas 120 grados una respecto a otra. Entonces allí tenemos fase A, fase B y fase C. Y observen que ya no se ven triangulares como teníamos hace un rato. Entonces estas serían las señales de la corriente. Las siguientes señales que teníamos, clic derecho, jerarquías, eran las señales de corriente del rotor, de corrientes en el rotor, pero en el marco de referencia de Q. Entonces aquí podríamos copiar este scope ya con los ajustes que hicimos, ponerle dos ejes, aplicar y conectar. Entonces aquí tendríamos corrientes en DQ. Los siguientes copiamos. Los siguientes serían flujos y los siguientes serían voltajes
si mal no recuerdo. Entonces aquí tendríamos que este osciloscopio nos muestra corrientes fase A, fase B y fase C. Este osciloscopio nos muestra corrientes del rotor en DQ, QD, están en ese orden. Este nos muestra flujos magnéticos en el marco de referencia de Q o QD, y este nos muestra voltajes igual en el marco de referencia de Q. Tenemos más señales. Las siguientes señales serían tres corrientes del estator. Entonces este lo podemos copiar aquí, aquí, y aquí tendríamos otro scope. Estas serían corrientes ABC. Todas las cantidades de arriba pues serían de el rotor, las cantidades que están abajo serían del estator. Aquí inician las cantidades de estator y aquí inician las cantidades de rotor. Y así podríamos ir sacando todas las otras señales. Aquí tendríamos corrientes de estator, flujos de estator. Entonces este sería corrientes. Corrientes otra vez de Q o QD, como le quieran poner. Aquí tendríamos flujos. Y voltajes. Bien, nos quedan cuatro señales. Esas cuatro señales son, según la jerarquía que nos está mostrando esto, una inductancia, la velocidad del rotor, par electromagnético y el ángulo del rotor. Entonces aquí vamos a poner uno para la inductancia y vamos a poner otro osciloscopio con tres ejes para las variables de de velocidad, de par y de ángulo. Entonces en este caso tenemos inductancia o autoinductancia, perdón, este es inductancia mutua, inductancia mutua. Aquí era velocidad, par electromagnético, y aquí era ángulo del rotor. Bien, ahí están entonces todas las variables que intervienen y que podemos ver. Vamos a echar a andar esto otra vez. Entonces aquí podemos ver nuevamente las corrientes en el rotor. Podemos ver las corrientes en el marco de referencia que elegimos. Aquí pues se ven así muy rayadas. Como estamos graficando 10 segundos y la frecuencia es de
60 Hz, por eso se ve pues como una línea gruesa nada más, pero si le damos un zoom podemos ver las formas senoidales. Aquí por ejemplo estas gráficas, aquí a lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien, pero están desfasadas o deberían estar desfasadas. Una respecto a otra en 90 grados. Si se fijan, el desfase entre una y otra no es de 120 grados. En el marco de referencia de dos fases, el desfasamiento es de 90 grados. Aquí tendríamos los flujos en el rotor. Igual podemos dar un zoom. En el marco de referencia de Q, también estos flujos tendrían que estar desfasados 90 grados uno respecto a otro. Tendríamos el voltaje en el rotor. Aquí nos indica 0. ¿Por qué nos indica 0? Porque recuerden que el rotor de un motor de inducción jaula de ardilla pues está cortocircuitado. Entonces, al estar cortocircuitado, los voltajes en el rotor son 0. Aquí tenemos las corrientes en el estator. Aquí podríamos dar una autoescala y vemos una etapa transitoria. Podemos darle zoom a la etapa transitoria para ver cómo se comportan los voltajes. Después de la etapa transitoria tenemos la etapa en estado permanente y ya aparecen bien balanceados estos tres voltajes de estator. Las corrientes en el marco de referencia de Q. Ahí están. Entonces observen que en el marco de referencia de Q tenemos un desfasamiento entre una componente y otra de 90 grados. Acá abajo tendríamos, bueno, aquí tenemos los voltajes. Igual de estator en el marco de Q. La inductancia mutua, este es un parámetro que ajustamos en el modelo del motor. Se refiere a la inductancia mutua entre rotor y estator máxima cuando coinciden los ejes del rotor y del estator, que sería de 3, un poquito más de 3, de 0.03. Ese parámetro pues nosotros lo ajustamos o se lo dimos aquí, más bien lo dejamos tal cual estaba aquí, no lo movimos, era parámetro de la máquina. Aquí tenemos la velocidad, el par electromagnético y el ángulo del rotor. Entonces está el primer eje es la velocidad que desarrolla el motor. Aquí esta velocidad es de 187.15. Las unidades que tiene esta velocidad son radianes sobre segundo. Está en el Sistema Internacional de Unidades. El segundo dato que tenemos es el par electromagnético generado. Aquí observen que el par electromagnético generado es arribita de 120. Las unidades de estos son newtons metro. Después de la etapa transitoria, pues al llegar a la etapa en estado permanente, el valor del par electromagnético que genera el motor es de alrededor de 120 newtons metro. Aquí, ¿por qué es un poquito más? Porque aquí está compensando los términos de fricción viscosa que dejamos tal cual estaban en el modelo. Si nosotros despreciamos las pérdidas y despreciamos la fricción, pues este par electromagnético nada más tendría que compensar el par de carga.
pero como no lo hicimos, este par electromagnético tiene que compensar par de carga y pérdidas por fricción. Aquí en el último renglón tenemos el ángulo que desarrolla el eje del rotor del motor. Aquí observen que pues es una rampa que va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué es una rampa? Pues porque aquí no estamos restringiendo a que el ángulo del rotor tenga que valer solamente de 0 a 2pi, sino que en el primer giro pues suma 2pi, después al siguiente giro pues son 4pi, luego 6pi, etcétera. Entonces es un valor que va creciendo. Esto estaría en radianes. Entonces aquí hay un comentario más nada más en la cuestión de velocidad, en la parte de la gráfica de velocidad. El dato que nos está entregando es de 187 y aquí hay que recordar que en un motor de inducción el motor de inducción siempre va a trabajar a una velocidad menor que la velocidad síncrona. En este caso la velocidad síncrona para este motor, como dejamos 4 polos y la frecuencia de alimentación son 60 Hz, tendríamos una velocidad síncrona de 1800 RPM, lo que sería algo así como 188 y algo de radianes sobre segundo. Entonces observen que la velocidad a la que está operando este motor es menor que la velocidad síncrona. Recuerden que la diferencia entre velocidad síncrona y la velocidad mecánica se denomina velocidad de deslizamiento. Entonces aquí tenemos la simulación. Aquí también podríamos dar doble clic y cambiar el marco de referencia al marco de referencia síncrono. Recuerden que una de las ventajas que nos entrega el marco de referencia de Q síncrono al aplicar transformadas de Park y de Clark es que las cantidades eléctricas se vuelven constantes. Vamos a verlo. Simular. Vamos a ver las corrientes en el marco de referencia ABC, autoescala. Aquí quedaron igual. Aquí por ejemplo en el marco de Q una se volvió 0 y la otra se volvió constante. Los flujos en el marco de Q se vuelven constantes. Estos serán 0. Las corrientes acá abajo se vuelven constantes. Los flujos en el marco de referencia de Q en el estator se vuelven constantes. Los voltajes en el estator en los marcos de Q, bueno, aquí aparecen senoidales, pero aquí más bien están por 10 a la menos, son valores muy pequeños. Entonces son cercanos a 0, serían constantes. Y los términos de parámetros de velocidad par se mantienen igual. Entonces recuerde que podremos tener diferentes representaciones del modelo en los marcos de referencia rotatorio a velocidad arbitraria, en el marco de referencia de Q estacionario, en el marco de referencia síncrono. El marco de referencia síncrono nos permitía tener señales que permanecían constantes. Entonces aquí podremos tener las diferentes representaciones. Bueno, por ahorita vamos a dejar aquí esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Espero que sigan viendo estos videos. Si no se han suscrito, espero que se suscriban y les agradezco mucho. Hasta el siguiente video.